adoramos, Señor, tú eres Rey. Tú reinas, Señor, sobre todo principado, sobre todo potestad y sobre todo dominio, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú mereces toda la gloria, Señor, y toda la honra. Oh, sí, Señor, y no eres, Señor. Señor, denle un aplauso a Dios ahí donde usted está, alrededor del altar que usted ha preparado de adoración, para darle a Jesús el lugar que Él le corresponde en este primer día de la semana, pero muy especialmente en este domingo de Ramos, en este domingo de entrada triunfal, en este día en que el Rey ya viene. Allí donde tú estás, toma tus palmas y aplaude a Cristo y bate tus brazos diciéndole: gracias, Dios, tú eres bienvenido, tú eres santo, Señor, tú eres digno, tú eres maravilloso, Dios. Gracias, gracias porque, Señor, tú has llegado a mi casa, has llegado a mi vida, has entrado, Señor, por las puertas de mi casa y, Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, yo exalto el nombre de Jesús. Allí donde estás, puedes gritar de júbilo, puedes cantar cántico nuevo que salga de tus labios, que sea inspiracional.
activo, sea expresivo en la adoración. Dios quiere ver que te pones en pie. ¿Sabes por qué? Porque tienes muchas cosas que agradecer. Y solamente por gratitud nos ponemos en pie y con alabanza y adoración expresamos nuestra gratitud. Hace más de 2020 años que Jesús triunfante entró en Jerusalén a ser coronado en gloria como nuestro Redentor. Hoy Él ha entrado triunfal a tu ciudad, a tu casa, a tu vida. Recibámosles con júbilo y expresiones de alabanza. Que suenen los instrumentos, que suene la percusión, que el Señor ha preparado para ti una doble unción. Que las voces se levanten como un coro melodioso, pues en esta Semana Santa ya Cristo es el victorioso. Señor. Aleluya, poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Seguimos adorando a Dios, seguimos cantándole, es tiempo de adorar y
bendecir el nombre de Jesús y vamos a hacerlo ahora orando, invocando la presencia del Señor en este lugar. Señor, gracias. Gracias por esta mañana de gozo y alegría, Señor. Gracias porque dice tu palabra que tú cambias, Señor, nuestra tristeza en danza y en alegría. Y hoy, Señor, lo creemos, lo confesamos, Padre. Tú lo cambias, Señor. Tú haces cosas nuevas, dice tu palabra. Y hoy, Señor, estamos aquí, Dios, y estamos presentando nuestras vidas, sabiendo, Señor Jesús, que tú lo haces nuevo completamente todo, Señor. Haz un cambio en nuestras vidas, que hoy, Señor Jesús, podamos sentir el sello poderoso de tu presencia, haciendo algo nuevo. Que esta sea una Semana Santa diferente, Señor Jesús, que podamos recibir en nuestros corazones el gozo eterno de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, Señor, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, Señor, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré. los entregaré por el gozo de Dios. Gózate, aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan porque sé a quién voy. En su gozo fuerte estoy. Aunque triste la noche yo esté, eso viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Dilo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan porque sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, Señor, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí,
El rey ha vencido y vencerá. Cántalo con inglés. Hosana, gloria, honores a nuestro rey. Hosana, gloria, honores a nuestro rey. A nuestro rey. Hosana, Cristo nuestro rey. León de la tribu de Judá. Hosana, Cristo nuestro rey. El rey ha vencido y vencerá. Hosana, Hosana, gloria, honores a nuestro rey. Hosana, gloria, honores a nuestro rey. A nuestro rey. Sana, gloria, honores a nuestro rey. Hosana, gloria, honores a nuestro rey. A nuestro rey. Hosana. Voy a invitarte a que puedas abrir ahora tu Biblia, allí donde estás. Puedes sentarte y abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos del 1 al 10. Esta es una de las narrativas y durante toda esta semana vamos a acompañar cada día de la semana diferentes acontecimientos de estos últimos días de Jesús en medio de nosotros encarnado. Y lo vamos a hacer a través del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, los versos del 1 al 10. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces le dijeron ellos como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían palmas en el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, y acompáñame a dar estas mismas voces. Esta es una mañana de exaltación, de adoración, de gozo, de alegría. Así que únete conmigo allí en el verso 9 y 10 y di conmigo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Dile otra vez: Hosana en las alturas. Y quiero invitarte a que este sea un día en que durante todo el día toda expresión que salga de tus labios sea aleluya, aleluya, hosana al que viene en el nombre de Jesús. Hosana en las alturas. Alabado sea el Señor. ¿Están tocando el timbre? ¡Ay! Tengo visita. Bueno, déjame ponerme como María, porque acuérdense que Marta estaba estresada. Y para nada el estrés. Como María, déjame acomodarme porque... ¿están listos? Tengo una visita. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
en mi casa hoy. ¿Estará en tu casa? Bueno, yo no sé la tuya, pero en la mía sí está. Ay, Señor Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta de que en este domingo Jesús haya visitado, porque yo preparé todo esperando la visita de Jesús. Yo preparé mi casa con mucha expectación, con mucha alegría, diciendo, ay, qué sorpresa Jesús tendrá hoy para mí. Dios hoy quiere sorprenderme porque hoy es su día, hoy es el día del Señor. Y miren para eso, Jesús ha llegado a mi hogar, alabado sea el Señor. Y me voy a sentar y todo para hacer. Siéntese, chicos, que vamos a hacer unas preguntas a Jesús. Alabado sea el Señor. Maestro, ¿qué tal el camino? ¿Has sido cansado? Ha sido un camino largo, ha sido un viaje largo, pero yo sé que el Señor me ha traído aquí con un propósito. Y ese propósito va a ser de bendición para las vidas de toda la gente que me sirve y para todas las vidas. Amén, qué bueno. Jerusalén está de fiesta, pero ¿sabes qué? Brandon está de fiesta. Aleluya. ¿Por qué no dices ahí? Son City está de fiesta, Guaymama está de fiesta, Gibson está de fiesta, Riverview está de fiesta, Dover está de fiesta, Cessner está de fiesta, Tampa completa. Aleluya. Está de fiesta. No siempre tenemos la oportunidad de tener a Jesús tan cerca de nosotros. Alabado sea el Señor. Maestro, ¿y qué esperas de esta semana? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu incertidumbre de esta semana que comienza? Yo creo que esta semana va a ser una semana larga, va a ser una semana con muchas dificultades, con muchos tropiezos en el camino, muchas pruebas que yo sé que mi padre me va a poner en el camino, pero yo creo que al final del día, al final de la semana, va a valer la pena todo este viaje y todo este recorrido. Amén, pues estamos expectantes. Si usted dice que va a valer la pena, pues entonces nosotros estaremos pues esperando a ver qué va a suceder el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero más que nada el domingo. Gloria a Dios. Jesús, ¿qué le dirías a los niños en un día como hoy? Normalmente, Jesús, nosotros hoy estamos en el templo y normalmente pues preparamos muchas cosas, pero llevamos una temporada de la iglesia en las casas y los niños hoy están en las casas y quieren escucharte, que tú le digas algo a los niños. Así que todos los niños en todas nuestras casas están expectantes de qué le vas a decir en esta mañana. Yo le diría a los niños que me adoren ahí donde están, que la iglesia no solamente es en el templo, la iglesia puede ser en tu casa con tus padres. La iglesia solamente es un lugar, la iglesia en el templo es un lugar físico, pero la iglesia puede ser en tu casa, en tu cuarto, donde quiera que tú la lleves, ahí con tus amiguitos en la escuela, con tus amigos de iglesia. La iglesia puede ser cualquier lugar donde tú lleves la palabra de Dios, no solamente tiene que ser un templo. Aleluya. ¿Y entonces, tú crees que cantemos? Sí. Yo creo que sí, porque hace 2020 años o 24 años tú y yo estamos cantando esta canción. ¡Cantamos, niños! ¡En mi corazón! Hay bandera de amor, bandera de amor, bandera de amor. En mi corazón. Hay bandera de amor, porque Cristo ya vive. Lázaro, ven arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Lázaro, ven arriba, que todos vean, que Cristo ya vive. En mi corazón. En mi corazón.
en las casas y tienen muchos desafíos durante esta semana. Será también para ellos una semana de mucha responsabilidad. Yo quiero pedirte, maestro, que puedas orar por los niños. Oremos. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas a todos los niños, ahí donde quiera que estén, Señor, que tú los bendigas, Señor, en esta nueva etapa que están pasando, Señor, por toda la situación que estamos pasando en estos momentos, Señor. Que tú los bendigas, Señor, y que ellos siempre recuerden, especialmente esta semana, Señor, en adorarme a mí, Señor, donde quiera que estén, Señor, en cualquier lugar donde estén, Señor, que no solamente sea en la iglesia, que sea ahí en sus cuartos, en su casa, en su escuela, donde quiera que estén, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, Señor, y que tú los libres de todo tipo de peligro, Señor. Bendice su casa y bendice sus padres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, maestro. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias. El Señor Jesús sigue camino, pero nosotros seguimos cantándole y adorándole porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, deseo de tu corazón. Pueblo unido, pide
Alabado sea. Adora a Jesús. Adora a Jesús. Dile Osana. Osana, 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 Osana. Oh Dios. Señor. Osana, Rey. Cantamos Osana, Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Estamos aquí, Señor, en nuestra casa. Y, Señor, tú has propiciado que de la misma manera que entraste una vez en Jerusalén, hoy, Señor, tú quieres entrar a nuestras casas, Dios. Y gracias te damos en esta tarde, en esta mañana, Dios, porque tú permites que podamos, oh Dios nuestro, estar en nuestra casa. Y de una manera intencional y de una manera quizás de un tiempo atrás impredecible, nosotros hoy en este Domingo de Ramos, poderte dar la bienvenida a nuestra casa, Dios. Te damos gracias, Dios. Te adoramos y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones en este día a tu palabra, a tu voluntad, a tu mano moldeadora, a tu mano, Señor, que cambia, a tu mano, Señor, que restaura, a tu mano que guía, mano, Señor, que sana y que bendice. Nos encomendamos a tu palabra, nos encomendamos al toque de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Qué interesante ha sido este tiempo que estamos viviendo nosotros acá y que hemos podido compartir. Y lo interesante de todas las cosas es que meditaba en mi corazón y decía, la iglesia primitiva empezó quizás después de allí de Pentecostés, la iglesia primitiva empezó, dice que iban al templo y dice que allá a Pedro y Juan se encontraron a un paralítico y dice que le dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y eso expresa, más allá del milagro del paralítico, expresa la costumbre que tenía la iglesia primitiva de ir al templo, de compartir en el templo. Pero dice que eso no le duró mucho tiempo. Dice que hubo un tiempo donde vino y se desató una persecución y la iglesia primitiva tuvo que salir de Jerusalén y la iglesia fue a parar entonces ¿a dónde? A la casa. Y yo me imagino quizás que los cristianos primitivos, aquellos creyentes, se sentían como quizás hoy tú y yo nos sentimos. Más adelante en la historia de la iglesia, pues la iglesia cuando llegó a Roma, debido a las grandes persecuciones años después, la iglesia también tuvo que salir incluso de las casas. Y tuvo que entrar ¿dónde? En las catacumbas, tuvo que entrar bajo tierra. Pero lo importante es que tú entiendas que de la manera que tú y yo hoy nos sentimos por no poder estar en los templos, los cristianos de muchas generaciones se han sentido así también. Y por razones quizás peores se han sentido de la misma manera. Y que tú y yo hoy entendamos y nos sepamos que somos capaces de ser de la iglesia indetenible de Jesucristo. La iglesia que no necesita un templo, que no necesita un edificio. La iglesia que es la que expresa que Dios quiere entrar a nuestra casa y Dios quiere llevar al evangelio aún hasta las mismas puertas del infierno, como Jesús mismo lo expresó y como precisamente el sábado de gloria así nos recuerda también. Hoy es Domingo de Ramos de este año 2020 y estamos en las casas, porque así como Jesús entró a Jerusalén, así Jesús quiere entrar a nuestros corazones. Siempre decimos así, hoy creo que podemos decir más textualmente, Jesús quiere entrar en tu casa. Aleluya. Así que allí donde tú estás, puedes escribir allí en tus redes sociales y puedes decir, hoy Jesús entra en mi casa, así como entró en Jerusalén, hoy Jesús entra en mi casa. Y fíjese qué interesante, decíamos en una de nuestras reflexiones estos días atrás, no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo permita, cuanto más. Todo esto que está sucediendo, Dios tiene un propósito con todo esto. Jesucristo quiere entrar en tu casa.
Jesucristo quiere ser oído en tu casa. Y quizás en un domingo regular, como hoy, estuviéramos en el templo muy acostumbrados, muy acomodados. Y estuviéramos en el templo allí adorando al Señor, y quizás después del templo pues a comer, se ha dicho, y quizás la vida sigue igual, quizás pudiéramos acostumbrarnos a las cosas que estábamos haciendo, pero por designio y por voluntad de Dios, pues hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos en tu casa. Y ¿sabes qué? Por muy creativos que queramos ser, no nos queda más remedio que estar en nuestra casa. Así que por eso podemos estar en nuestra casa y gozosos poder compartir la palabra de Dios, porque por voluntad de Dios no nos queda más remedio que estar en nuestra casa, como que Dios diciendo, quieras o no quieras, vas para tu casa. Dice la palabra de Dios que inclina el corazón del rey. Dios ha inclinado los corazones del rey, Dios ha permitido todas estas cosas. No sucede nada en la creación de Dios sin la permisibilidad de Dios. Así que Dios ha permitido que estés ahí en tu casa. Aprovecha. Así que allí en las redes sociales escribe allí y coméntale a tus hermanos, dile aprovecha. Si sabes que alguien está viendo contigo ahí la transmisión, alguien que no esté en tu casa, coméntale. Por ejemplo, yo sé que ahora Daina está viendo, yo ahora le diría, entonces Daina, aprovecha. Alabado sea el Señor. Y así compártele a los que tú sabes que están viendo contigo, pero que no están en tu casa. Le puedes decir a otra persona que no está viendo contigo, fulano, fulana, aprovecha que Cristo quiere entrar hoy en tu casa. Domingo de Ramos 2020, recordamos el texto allí que se encuentra, yo lo voy a leer en Lucas capítulo 19, los versos del 37 al 40, de la manera que lo recoge Lucas, es de una manera pues al estilo de Lucas, una manera quizás un poco más detallada, la manera de Lucas. Allí está, dice que cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, que no se te olvide eso, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a gran voces por todas las maravillas que habían visto. Dame la nota ahí de Osana ahí. Dame la nota ahí de Osana. Osana al Dios de salvación. Osana al Dios altísimo. Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Osana al Dios de salvación. Osana al Dios altísimo. Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así dice más o menos, así sería en el siglo XXI, cómo sonaría si los discípulos vendrían bajando, así más o menos sonaría. Dice que diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, siempre, escribe allí conmigo, ahí en tus redes sociales, ¡ay, los fariseos! ¡Ay, los fariseos! Los fariseos son como el pan en la hamburguesa. ¿Alguna vez usted ha visto algún hamburguesa sin pan? Para que la hamburguesa sea hamburguesa tiene que tener pan. Para que la iglesia sea iglesia parece que va a tener que tener fariseos. ¡Auch! Dice, y entonces algunos fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a esos discípulos, dile a la pastora que no dance más, dile al pastor que no chifle más, dile a los niños que no dancen más, esas danzarinas del frente, quítamelas delante que no me dejan ver a los músicos, la batería esa, bájenle el volumen, quítenme todas esas cosas, póngame el piano, póngame el órgano nada más. Dice que así decían los fariseos. Eso sería en el siglo XXI. Tócame ahí, Osana. Osana al Dios de salvación. Osana al Dios altísimo. Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Eso es para los fariseos. Poderoso. Dice que los fariseos decían, maestro, dile a todos esos discípulos que se caen. Dice que Jesús le respondió y le dijo, mira amigo, si esos discípulos se caen, las piedras, los ladrillos de las casas hablarían. El tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos fue muy interesante y nos recuerda que Jesús en el Monte de los Olivos allí profirió muchas de sus enseñanzas. Los peregrinos que van allá a Jerusalén a visitar uno de los lugares obligatorios de visita y de peregrinaje en Tierra Santa, es el Monte de los Olivos, un monte desde el cual se puede divisar a Jerusalén, algo que está sobre la altura
y dice que después que había sucedido toda la organización que la pastora leía en el devocional, dice que los discípulos y Jesús, dice que se dispusieron a entrar a Jerusalén, y dice que esa entrada es una bajada. Dice el texto 37, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, dice que allí estaban los discípulos bajando del lugar donde habían recibido las enseñanzas de Jesús. Y a todos nos gusta estar en el templo, a todos nos gusta estar allí. Allí pues tenemos el audio, tenemos la batería, tenemos el video, tenemos audio, las luces que nos vemos mejor. Ese es el monte de los olivos. Ay, ay, ay. Entonces yo no sé si tú has entendido lo que está pasando hoy en día. Yo no sé si te gusta lo que te voy a decir. No sé si el domingo que viene veas la transmisión después de lo que te voy a decir. Pero con toda esta situación, Jesús está bajando la iglesia del monte de los olivos. Ay, ay, ay. Nos hemos pasado mucho la vida aprendiendo y vamos a la iglesia a recibir. Y los discípulos en el monte de los olivos, ¿a cuánto nos gusta? Yo quiero ser la iglesia en el monte de los olivos, pero Jesús dice, nananina, de eso nada, vamos abajo, Ay, bajo. vamos a Jerusalén, vamos a tu casa, allí yo quiero entrar. Así que en este momento la iglesia está bajando del monte. Así que toca allí al que está al lado tuyo en tu casa y dile, baja del monte. Baja del monte. Hasta la suegra mía se lo digo. Baja del monte, mía. Baja del monte. Félix, baja del monte. Baja del monte. Alabado sea el Señor. Díselo allí al que está al lado tuyo, baja del monte. O escríbeselo a alguien que tú sepas que está viendo la transmisión, no al mismo de la otra vez. A otra persona escríbeselo y dile, baja del monte. Bajando del monte de los olivos. El Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere nutrirnos, el Señor quiere bendecirnos, pero de eso no es todo lo que se trata nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se trata de saber entrar, de saber llevar, de saber llegar a donde Jesús quiere llegar. En muchos de los momentos, allí en el monte de los olivos, quizás en el mar de Galilea, quizás en Samaria, quizás en muchos otros lados por lo que Jesús pasó, Jesús le dejaba bien claro a sus discípulos en medio de sus enseñanzas y les decía, todavía no ha llegado mi tiempo, todavía, espérate, todavía no ha llegado mi hora. A muchos milagros que él hacía le decía a la gente, no se lo cuenten a nadie hasta que no llegue mi hora, porque sabía que su ministerio se trataba de bajar a Jerusalén. Él sabía que al bajar de allí del monte de los olivos, todo iba a cobrar sentido. Y quizás tú y yo podamos entender hoy que en medio de todas las situaciones que se nos están presentando hoy en día, veas delante de tus ojos el evangelio cobrar sentido. Dios quiere que su palabra cobre sentido delante de tus ojos. Y después de los sucesos de Semana Santa, sobre todo con los sucesos de resurrección a partir del domingo que viene, tú te vas a dar cuenta cómo muchos discípulos llegaban y decían, ahora entiendo lo que quería decir, ahora entiendo. ¿Y fueron qué? Y fueron abiertos los ojos de ellos. Y fueron abiertos los ojos de sus discípulos. Así que prepárate, porque la iglesia está viviendo un tiempo donde Dios le está abriendo los ojos. Amén. Sí, Señor. La iglesia está viviendo un tiempo donde Dios está bajando del monte a su iglesia y donde muchas de las cosas que hemos aprendido y entendido ahora van a cobrar sentido y ahora van a ser abiertos nuestros ojos para ver cómo Dios quiere que tú y yo apliquemos todas estas cosas. Antes los discípulos no entendían cuando Jesús bajó del monte a su pueblo, cuando Jesús ejecutó el plan de salvación allí en la cruz y allí resucitando de la tumba, muchos dijeron, ahora se abrieron mis ojos, ahora puedo entender. Toca ahí el que está a tu lado o ponle ahí al que no está a tu lado, prepárate para entender lo que Dios está haciendo. Amén. Este es tiempo de entender lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Así es. Baja del monte de los olivos, Jesús. Baja del lugar de las enseñanzas. Baja del lugar allí de la comodidad. Baja del lugar donde tienes todos los recursos para llegar a donde Dios te quiere llevar. Dios quiere traer su entrada a tu casa. Dios quiere hoy entrar a su casa. Y dice que dice que cuando venían bajando, bajaban alabando. Así que yo no sé si tú estás ahí en tu casa todavía enroscado en la colcha, todavía no te has lavado la cara o la boca. Yo no sé qué
va a estar haciendo, yo no sé qué va a estar haciendo, en qué situación. Si ya tomaste café, ya yo tomé café del único, del de Génesis 1. El café cubano, ya yo tomé de ese ya. Los demás, esos son de mentiritas, de Génesis 3. Fíjese, ahí nosotros es que vamos a entender que Jesús quiere llevarnos, sí, bajar al monte, pero ¿cómo estás bajando del monte? Dice que la bajada del monte de los discípulos era con alabanza. Quizás no te has levantado, quizás no te has lavado la cara, quizás estás viendo el culto desde la comodidad de tu casa, o quizás estés quejándote por todo lo que esté pasando, o quizás estés todavía un poco dudoso, nada más parecido a los discípulos, porque los discípulos estaban bajando. Dice que Jesús les había anunciado: es necesario que yo baje a Jerusalén para que allí el Hijo del Hombre padezca y muera en una cruz y al tercer día resucitar. Esa última parte parece que no la creyeron mucho, parece que no la entendieron mucho. Es decir, que en todas estas situaciones nosotros podemos ver que como muchas veces el sufrimiento hace que la expectación muchas veces suprime la adoración. Cuidado, no dejes que tu expectación suprima tu adoración. Deja que tu expectación exalte tu adoración. Dice que iban bajando del monte y en medio de la bajada dice que iban alabando a Dios. Así que en medio de toda esta bajada que tiene el mundo, en medio de todo este camino por el cual nosotros estamos ahora por el coronavirus y todas las situaciones, baja, camina, desciende, entra en tu casa, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que dice que iban bajando e iban dando grandes voces, dice que anunciando las maravillas que habían visto. Estos que venían con Jesús eran los que de alguna manera habían estado con Jesús y habían sido testigos de las cosas que Jesús había hecho y había dicho delante de sus ojos. La gente de Jerusalén quizás se habían perdido de los grandes milagros, de las grandes maravillas. Todavía en el Domingo de Ramos, muchos de los milagros y las enseñanzas de Jesús que suceden en esa última semana, específicamente las controversias. ¿Qué día es el de la controversia? El martes. Específicamente esas enseñanzas de la controversia quizás no las habían oído todavía. Sin embargo, estos discípulos ya sí habían oído las enseñanzas de Jesús. Ya sí habían visto milagros suceder delante de sus ojos. ¿Cuántos? Quizás habían perdido la cuenta. A lo largo de 3 años quizás habían perdido la cuenta de cuántas maravillas Dios había hecho en su vida. Y dice que ellos venían descendiendo y alabando a Dios por lo que ya Dios había hecho. Así que en el medio de toda esta crisis que está viviendo el mundo, yo te invito a reflexionar que sin preocuparte por lo que está delante, alaba a Dios por lo que Él ya hizo. Amén. Hay cosas que quizás todavía están por hacer. Hay cosas que todavía están por llegar, que Dios nos ha prometido, pero que están por llegar. Pero hay cosas que ya llegaron. Hay promesas ya cumplidas. Hay milagros ya hechos. Hay enseñanzas ya proferidas. Y es hora que tú y yo descendamos del Monte de los Olivos, alabando a Dios, sin olvidar de lo que Dios, énfasis en lo que voy a decir ahora, sin olvidar de lo que Dios ya hizo. Aleluya. Y es precisamente nuestra fe en lo que Dios ya hizo lo que hace que nosotros tengamos fe en lo que Dios está por hacer. ¿Por qué yo sé que en toda esta crisis Dios va a ser fiel? Porque hasta aquí Dios ha sido fiel. ¿Por qué yo sé que Dios va a tener poder y Dios va a seguir enseñando, sanando, bendiciendo? Porque hasta aquí lo ha hecho ya. Y te tengo una noticia, no solamente estas generaciones que están viviendo ahora y quizás los que pueden estar viendo esta transmisión, hay muchos cristianos de otras generaciones con que también los hizo, con quien también pasaron por crisis. Las personas que vivieron en la Primera Guerra Mundial pensaron que ese iba a ser el fin del mundo. Las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial pensaron que ese iba a ser el fin del mundo. Las personas que vivieron quizás lo que nos tocó vivir en la crisis del 9/11 y con todas las amenazas nucleares de la Guerra Fría que se crearon con todas esas tensiones. El mundo quizás a raíz de la crisis de los misiles estuvo al punto, la gente dije, ahora sí descendimos del monte, ahora sí se acabó esto, en todas estas cosas, para darnos cuenta de que Dios había, es y sigue siendo fiel. Amén. Había sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Dice que los discípulos que iban bajando del Monte de los Olivos alababan a Dios por lo que Él había hecho y por lo que había sucedido. Nunca dejes que la inseguridad del presente, nunca dejes que las noticias
que ves en el televisor y que escuchas por las redes sociales, o para que te haga olvidar lo que ya Dios hizo, Aleluya. lo que ya Dios enseñó, lo que ya Dios hizo por tu vida y por tu casa. Así que allí donde está, escríbelo para que no se te olvide, allí pónselo a alguien. Yo alabo a Dios por lo que ya hizo en mi vida, por lo que Él ya hizo en mi vida. Dice que así venían los discípulos. Así venían los discípulos bajando del monte y alabando a Dios por lo que ya había hecho. Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero llegaron los fariseos. Llegaron los fariseos y querían entonces decir: no, tú no estás viendo, mijo, cómo está el coronavirus. Tú no estás viendo que se están muriendo más de 1000 personas al día en este país. Por eso nada más se están muriendo más de 1000 personas al día. Es hora de que tú quizás le recuerdes: hace mucho tiempo que mueren más de 1000 personas al día en este país, en este mundo, por el aborto, y nadie lo saca en las noticias. Así mismo. Hace mucho tiempo que en este mundo vienen muriendo gente por injusticia y por saqueo y por robo y por muchas situaciones y por drogadicción, y nadie hace una crisis por esas cosas. Así es. Entonces, en medio de todo este mundo, es hora de que el pueblo de Dios ponga bien los pies puestos en el suelo y ponga verdaderamente su cabeza en el cielo, para mirar y nosotros ver qué es lo que Dios está haciendo, y podamos como pueblo de Dios levantar nuestra voz profética. Levantar nuestra voz profética y decir: sí, quizás la edad más golpeada de los ancianos, pero no solamente los ancianos, quizás los bebés que todavía no han salido del vientre de su madre, es la edad más golpeada día a día en este mundo, aún sin coronavirus. Y en medio de todas las cosas, que podamos nosotros levantarnos y hablar con esos fariseos, los cuales creen que verdaderamente cuando se les acaba su comodidad es el fin del mundo. No, es el fin de su mundo, porque Dios le está poniendo fin a la religión, así como se la puso a aquellos aristócratas fariseos. Todo suena muy bien allí ese domingo de Ramos, y la gente hablaba y la gente cantaba y la gente alababa a Dios. Pero yo te quiero llevar, eso está en el capítulo 19, yo te quiero llevar y dar un salto en el tiempo al capítulo 23. Y ahí en el capítulo 23 nos vamos a adelantar un poquitico al viernes, para darnos cuenta que allí en el viernes de crucifixión, dice que en el capítulo 22 de Lucas, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que ustedes le acusáis. Y ni aun Herodes, que era mucho decir, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le voy a soltar después que le castigue, porque tenía necesidad de soltarles en la fiesta, porque era la fiesta judía y había necesidad de liberar a un preso. Mas toda la multitud, vamos a encontrar 3 veces que esto sucede. La primera vez es el verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido un homicida, había sido un sedicioso de aquel tiempo que estaba preso. Dice: crucifica a Jesús y suelta a Barrabás. Primera vez. Y vuelve Pilato: pero yo no tengo argumento, yo no puedo crucificar a este. No hay nada que puedas, que este haya hecho para merecer la muerte. Por segunda vez recoge el verso 21, que la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale. Y vuelve Pilato de nuevo a tratar de convencer a la multitud. Oiga, qué difícil es convencer a la mayoría. Ay, Padre Santo. Qué difícil es convencer a la mayoría. Qué difícil es complacer a la mayoría. Dice que Pilato por tercera vez: no veo nada que pueda yo acusar a este hombre que de acuerdo a nuestra ley haya hecho. Y dice que en el verso 23 ahora: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían, para que al final darnos cuenta cómo funciona el hombre a diferencia de cómo funciona Dios.
Dice que al final Pilato, por más que trató de convencer a esta multitud 3 veces, dice que al final termina diciendo el verso 25, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Los líderes humanos, los líderes religiosos funcionan por la opinión de la mayoría. Funcionan por lo que la mayoría quiere y tratan de complacer a los que más quieren. El culto va a ser como la congregación quiere, no como Dios quiere. El culto va a ser como la congregación quiere, no como Dios quiere. Quizás esa fuera el liderazgo fariseo, el liderazgo de Pilato. Se hace lo que dice la mayoría, se hace lo que dice la multitud. Así funciona la democracia. Cuidado, porque la democracia es mucho mejor que la dictadura, pero cuidado que así no funciona en el reino de los cielos. Nos vamos a dar cuenta de que así no funciona Dios. A Dios no le interesaba tratar de complacer a esa multitud. Si quizás nosotros entendiéramos, gracias a Dios que Jesús no quiso complacer a la multitud. Gracias a Dios que Jesús no funciona como los líderes religiosos humanos. Gracias a Dios que Dios le interesa hacer su voluntad por encima del criterio de los que más son. Ahora, te encuentras el domingo con el domingo de Ramos, Hosana, gloria en las alturas, y te encuentras después el viernes como diciendo, no, donde dije, ahora digo. Ahora quítame todo eso que dije, a este crucifíquenmelo. Algo pasó in between, algo pasó en el medio que hizo a la multitud cambiar de parecer. Algo sucedió en esos días, lo cual hizo que la multitud cambiara de parecer. La multitud que el domingo gritaba, Hosana, gloria en las alturas. Esa multitud, ¿qué fue lo que vivió el lunes? El lunes Jesús, después de haber descansado, salió de la aldea de Betania dirigiéndose a Jerusalén. Tuvo hambre, se encontró con una higuera. La higuera no tenía ni hojas ni fruto, la maldijo. Y un impacto muy grande fue cuando entró al templo, porque cuando Jesús entró al templo, los cambistas, los vendedores habían convertido el templo en un lugar de negocio. Compraban, vendían, cambiaban, y Jesús se sintió tan dolido porque la casa de oración la habían convertido, literalmente son palabras de Jesús, en cueva de ladrones, que dice que volcó las mesas del templo y los expulsó. Ay. Hosana, gloria en las alturas. Dios quiere entrar a tu casa, pero un día como el lunes, no te lo pierdas, la pastora va a estar subiendo unos videos cada día acerca del significado de cada día de la Semana Santa. El lunes es el día que nos dice una de las primeras cosas que Jesús quiere entrar en tu casa. Suena muy bonito que Jesús quiere entrar en nuestra casa y hoy poder estar adorando desde nuestra casa. De hecho, podíamos estar grabando desde el templo, pero muy intencionalmente quisimos no hacer el culto a la técnica que tenemos en el templo, sino verdaderamente hacer el culto en el hogar, a pesar de que la técnica quizás no fuera la mejor, para poder estar al mismo nivel del pueblo, que está adorando allí en su casa. Quisimos adornar, y quizás la cámara no sé si tome todo lo que aquí la reina de la casa hizo para adornar la casa. En todas esas cosas suena muy bien que Jesús quiere entrar en tu casa, pero acuérdate, el lunes te va a recordar que Jesús, cuando entra a un lugar, lo primero que hace es virar las mesas de patas arriba. Lo primero que hace es purificar. Lo primero que hace es santificar. Lo primero que hace es quitar lo que está fuera del lugar. Ya no me cae tan bien Jesús ya. Eso de Hosana le baja un poquitico el volumen a Hosana ya. Porque no me gusta que Jesús cambie las cosas que a mí me gustan. Y cuidado, porque Jesús llegó y de entrada, el domingo de Ramos, fue el domingo de la entrada triunfal, y el lunes Jesús estaba virando mesas y estaba santificando. Lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra casa es santificar nuestra casa. Si quieres que esta no sea una Semana Santa más, no solamente permite que Jesús entre en tu casa, permite que Jesús santifique tu casa. Amén.
Permite que Jesús vire las cosas de patas arriba. Y hay problemas que vas a empezar a tener cuando Jesús santifica. Problemas vas a tener de cualquier manera. Yo prefiero tener los problemas que vienen cuando Jesús está limpiando mi casa. Cuando Jesús está limpiando en mi vida. Esos son los dolores que sanan. Esos son los dolores que enderezan. Esos son los dolores que bendicen. Hay dolores que sanan. Hay dolores que bendicen. Y esos son los que necesitamos tener. De cualquier manera, no te creas. Por mucho que las cosas pasen en la vida y quizás haya muchas cosas en nuestras vidas fuera de lugar, fuera del orden de Dios, y por mucho que creamos que vamos a estar mejor así, no, simplemente vamos a tener otros problemas. Dios quiere que tengas los problemas correctos, los problemas que te buscas por hacer las cosas a la manera de Dios. Así que acuérdate, el domingo de entrada triunfal, el lunes, después que Jesús entra triunfalmente, lo primero que quiere hacer es purificar tu casa, purificar tu vida. Si quieres que esta no sea una Semana Santa más, deja que Jesús purifique tu casa y purifica tu vida. Pero el martes sucedieron cosas un poquito curiosas. ¿Qué sucedió? Muy fuerte el martes, es llamado el martes de las controversias porque el martes todo el mundo vio cómo la higuera se secó y entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo comenzaron a cuestionar la autoridad de Jesús, comenzaron también a preguntarle sobre el tributo, a preguntarle sobre la resurrección, sobre cuál sería el gran mandamiento. Los escribas empiezan a acusarlo y comienzan a entretejer el complot para prender a Jesús. Y en medio de todo eso, Jesús muy pausadamente se toma un tiempo para hablarles acerca de las señales antes del fin. O sea que le revolvió las emociones a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes. Wow. Puedes escribir allí conmigo en las redes sociales después de ¡ay, las opiniones! ¡Ay, las opiniones! Todo el mundo tiene opiniones. Las opiniones son como las narices, todo el mundo tenemos una. Y algunos la tienen un poquito más grande que otros. Las opiniones, todos tenemos opiniones. Y fíjense que el martes fue el día de los conceptos. Después que Jesús el lunes te santifica, el martes te demuestra en la Semana Santa que si tú quieres que esta no sea una Semana Santa, vas a tener que Jesús dejarte enseñar por Cristo. Vas a tener que dejar que quizás traqueen algunos conceptos, como que quizás allí algunos conceptos se partan, se doblen, se rompan. Ah, pero yo creía que esto era así. Ah, pero yo pensaba que esto era así. Y quizás yo pienso, yo creo, así soy, así me moriré, así soy, a mí no me cambia nadie, y yo creo que estoy bien siendo así, y así ha sido toda mi vida, comillas, muy feliz, cierro la comilla. Y en todas, punto suspensivo. Y así todas las cosas. Nos demuestra la Semana Santa el martes que Jesús quiere entrar, lunes Jesús quiere purificar, martes Jesús quiere cambiar tus conceptos. Porque para eso vienes a los pies de Jesús. ¿Quién podrá verdaderamente decir que está en la presencia del Dios supremo del universo y decir yo creo, yo pienso, yo opino? Eso es imposible. Estar en la presencia de Jesús es decirle, Señor, aquí estoy, enséñame. Nada quiero, nada tengo, nada creo, solamente yo hoy quiero creer en ti y quiero que tú cambies mis conceptos y cambies mi vida. Si hay muchos problemas que estamos teniendo y muchas cosas de las cuales Dios quiere librarnos, para Dios librarnos de ellas, primero necesita librarnos de nosotros mismos. Primero necesita librarnos de algunos conceptos torcidos que sin darnos cuenta son las cosas que nos están generando esas peticiones de oración que tenemos. Pedimos y que Señor cambia esto, Señor soluciona lo otro, Señor provee lo otro, y Dios te dice, para hacer eso, primero tengo que cambiar ese concepto que tienes equivocado. Primero tengo que cambiar esa opinión que tienes equivocada, que sin darte cuenta es la que te está generando ese problema y esa petición que me traes. Así que Dios, para contestar tus peticiones, lo primero que tiene que hacer es cambiar tus opiniones. No sé si puedas escribir esa poesía ahí en las redes sociales. Para Dios contestar tus peticiones, va a tener que cambiar tus opiniones. Y eso es lo que hizo Jesús el martes. Y el miércoles. El miércoles es un día muy interesante porque las escrituras no recogen qué aconteció el miércoles. Silencio. Pero
La historiografía bíblica, y uno de los más destacados, Flavio Josefo, un historiador del siglo I, cuenta que Jesús se retiró para orar. Habían sido días muy fuertes y los que vendrían serían mucho más fuertes. Entonces Jesús se retiró para orar y prepararse, y es entonces el miércoles el día que se llama el Día del Silencio. Ay, el silencio. ¡Wow! El silencio. Y háblennos a nosotros los hispanos. Los hispanos y el silencio. Eso es muy difícil. Quizás con los americanos, quizás con los europeos, quizás con otras culturas. Pero los hispanos hacer silencio, ni durmiendo. Porque roncamos. Ni durmiendo hacemos silencio. Mire, cuánto más se complican las cosas cuando decíamos el lunes te purifica, el martes te cambia los conceptos y el miércoles guarda silencio. ¿Cuántas veces no sabemos traducir el silencio de Dios? Y eso es lo que va a hacer la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas. Nosotros saber, Dios no duerme. Dice, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. En medio de todas las situaciones que tú puedas estar viviendo, pones el televisor y todas las noticias tan terribles que puedas escuchar en el televisor, yo quiero que tú sepas, Dios hace silencio, pero no duerme. Aleluya. Dios hace silencio, pero no duerme. Y cuando Dios hace silencio es porque muchas veces es el compás de espera. Leía algo que anoche un líder cristiano ponía y decía, cuando no es el tiempo de Dios, no podrás forzarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, no podrás pararlo. Sí, Señor. La palabra de Dios nos demuestra que muchas veces el silencio de Dios es el compás de espera, ese que el músico da para entrar todo el mundo en tiempo. Es ese compás de espera que algunas veces por allá atrás por la batería, Félix mira a Daniel para allá atrás y Daniel entonces hace con los palos de la baqueta. El silencio no es ausencia de obra de Dios. El silencio es el compás de espera de Dios. Es el compás que Dios está marcando. Y si solamente podemos confiar en Él, oirás a Dios marcando el tiempo. Oirás el reloj de Dios. Si solamente puedes hacer silencio con Dios y confiar en Él, podrás escuchar el compás de Dios, sus promesas que te dice confía, espera, yo callo, pero no duermo. ¿Qué te dice el Señor? Amén. Se fue el miércoles y el jueves, ¿qué sucedió y qué va a suceder con nuestra iglesia el jueves? ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves fue una cena inolvidable porque fue la última cena que Jesús compartió con sus discípulos y Él fue el diseñador, el estructurador de cada uno de los detalles de aquella última cena, de aquella última celebración del Pesaj o de la Pascua judía. Pero hay un detalle interesante porque el Evangelio de Juan nos relata que Jesús, antes de sentarse a la mesa con los discípulos, dice que se puso la toalla y lavó los pies de cada uno de ellos y le dijo a ellos, los invitó también a que se lavaran entre ellos los pies. Así que el jueves, escucha bien iglesia, vamos a estar compartiendo la cena desde las casas. Tendremos al pastor Rini invitado, pero vamos a estar compartiendo la comunión. Pero antes de la comunión, el orden va a ser así: las mujeres de la casa vamos a lavar las manos de cada uno de los miembros de nuestra familia para que el sacerdote de la casa administre la comunión. Y si usted es una mamá soltera, pues puede descansar esa responsabilidad en un hijo joven, adolescente, o usted misma lo puede hacer, pero de cualquier manera vamos a usar los dos recordatorios. No nos vamos a lavar los pies porque en nuestra cultura hispana lo que nos lavamos para comer son las manos. En la cultura israelita se lavaban los pies porque andaban en sandalias y porque la geografía del lugar dice que empolvaba mucho sus pies y que al entrar en la casa todos hacían el lavatorio para no entrar polvo a la casa.
pero en nuestra cultura, pues nosotros nos lavamos las manos antes de comer y eso es lo que vamos a estar haciendo este jueves. Y no se preocupe que les voy a estar dando orientaciones específicas durante la semana. El jueves es el día de la cena. La cena. La mesa. Aleluya, sí Señor. La mesa. Y quizás en medio de toda la rutina de nuestra iglesia, digamos de todas las iglesias, ya sabemos que el primer domingo de cada mes es el domingo de la cena del Señor. Es práctica quizás universal, es práctica de muchas iglesias. Hay otros que lo hacen cada domingo. La mayoría de las iglesias de las tradiciones cristianas en el mundo lo hacen quizás un domingo señalado al mes, preferentemente la mayoría de ellas el primer domingo. Y quizás la mesa se vuelve algo rutinario y entendemos, y aquí está el punto, que la mesa está en la iglesia. Y entendemos que la mesa es el lugar donde vamos a compartir la mesa del Señor, la Santa Cena, la comunión en la iglesia. Y no nos damos cuenta de que Jesús, al sentarse con sus discípulos a la mesa, lo que estaba haciendo estaba empezando una tradición la cual iba a ser clave en el crecimiento del cristianismo, porque donde quiera que el cristianismo llegaba, las familias se sentaban a compartir la palabra de Dios. ¿Alrededor de dónde? ¿Alrededor de qué? Alrededor de la mesa. Es decir, que con la comunión Jesús estaba empezando una tradición. Jesús empieza una tradición de decir, así como ustedes no puede pasar un día sin sentarse a comer, así mismo ustedes tienen que entender que así mismo de necesaria es mi palabra, es la adoración, es la comunión de los santos los unos con los otros. Amén. En la mesa. Mateo 4:4, Jesús lo decía, no solo de pan material vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Es hora de darnos cuenta, el jueves nos recuerda que es hora de darnos cuenta de que no solo de pan vivirá el hombre, que necesitamos sentarnos a la mesa con el Maestro. Por eso queremos invitarle a dejar su mesa lista, porque a esa mesa usted solamente le va a añadir los demás elementos de la cena inolvidable. Amén. ¿Y el viernes qué pasó, pastora? El viernes es un día de sentimientos encontrados, ¿verdad? Ajá. Porque el viernes, después de tantas acusaciones en el patio allí de Poncio Pilato, pues es convencido, como usted decía, pastor, es convencido por la multitud y finalmente libera a Barrabás y condena a la cruz a Jesús. Eso sucede el viernes, y allí es el viernes donde Jesús ejecuta el acto de amor más grande del universo. Quizás entendamos de que hay muchas cosas en nuestras vidas que para que cobren sentido, primero deben morir. Sí, Señor. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas deben morir primero? Hubo un domingo de resurrección porque hubo un viernes de crucifixión. Y no vamos a celebrar el viernes como si nosotros quizás hipócritamente entendamos que fue una muerte y celebrar el sufrimiento. Celebramos la muerte y el sufrimiento a la luz de la victoria de la resurrección. Por eso entendemos que el viernes es el que nos dice, hay cosas que deben morir en nuestras vidas. Hay cosas que no entran al próximo capítulo. Hay personajes que no entran al próximo nivel de nuestras vidas. Hay trabajos, hay relaciones, hay costumbres, hay vicios, hay gente que no entra al próximo capítulo de nuestras vidas. Judas fue uno de ellos. No entró. Judas no entró al próximo día. Y a Judas no lo mataron los romanos. Judas se quitó la vida él mismo. Hay gente, hay cosas que necesitan morir para después resucitar. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos entender que están sucediendo en nuestras vidas que yo digo, yo quiero en esta semana abrirme a lo que Dios quiera hacer y para que en mi vida muera todo lo que tiene que morir? Para que en mi vida muera todo lo que tiene que morir. Hay un próximo nivel de resurrección y de gloria donde Dios quiere llevar a su pueblo, donde Dios quiere llevarte, donde Dios quiere llevarte a ti y a tu casa. Pero hay cosas que para que eso suceda deben morir. Y el viernes no lo recuerda. ¿El sábado qué sucedió? El sábado es llamado la espera, ¿verdad? Pero los evangelios... Esperar. Ajá. Y el apóstol Pablo también nos explica más adelante cómo Jesús
descendió a los sepulcros. Eso es un tema que la iglesia muchas veces no profundiza, pero los que recuerdan el domingo de resurrección, en el culto matutino el año pasado, reflexionamos acerca de eso. Los discípulos estaban expectantes porque el maestro había sido crucificado, y había sido llevado por José de Arimatea y también por Nicodemo a la tumba. Lo habían preparado como un rico y lo habían enterrado en la tumba de José de Arimatea. Pero ¿y qué iba a pasar después, verdad? Ellos estaban desconcertados, pero sí pasaron cosas en el mundo natural. Ellos estaban desconcertados, pero en el mundo espiritual dice la palabra que Jesús descendió hasta los sepulcros para predicar a aquellos que habían muerto antes. El sábado nos recuerda que tenemos como pueblo de Dios no solamente aprender a guardar silencio y esperar en Dios, sino que no solamente a guardar silencio, sino también nos enseña a esperar. Guarda silencio y espera en Dios. Esperar. Ay, los hispanos no nos gusta esperar. Nos gustan las cosas, las quiero y las quiero ahora. Lo quiero y lo quiero ya. Vivimos en un mundo tan rápido. Fast food, fast phones, fast internet. Todo es rápido, internet rápida, comida rápida, todo lo queremos rápido. Y andamos muy rápido, carros rápidos, aviones rápidos, trenes rápidos, todo es muy rápido. Y Dios dice, en medio de todo su proceso de restauración, va a haber el momento donde vas a tomar una lección. Y el sábado fue el día donde Jesús le dio la clase a sus discípulos y a su pueblo. La clase que no nos gusta tanto, esa clase de aprender a esperar en Dios. A saber que Jesús había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero que al tercer día resucite. Fíjese que no es... A ver, Dios tenía poder para haber resucitado el mismo primer día. Sí, pero... Dios tenía poder para haber resucitado el segundo día. Pero tenía trabajo. Pero era el tercer día. Era el tercer día. Es decir, que en medio de todas las lecciones que Dios nos da, lecciones de amor y lecciones de poder para resucitar, está la lección de saber esperar. Dios tomó un día para que en el mundo visible nosotros aprendamos a esperar, sabiendo que en el mundo invisible Dios está haciendo obras. Dios está trabajando. Y Pablo, es lo que decía la pastora, reflexiona sobre eso en el Nuevo Testamento. Dice que desciende a las profundidades a anunciar lo que ellos quizás habían muerto y no habían visto, para decirle, aquí está, para que no se pierdan la película. Sí, Señor. Eso sucede el sábado. ¿Y el domingo? Ay, el domingo, en las primeras horas de la mañana, qué virtud para las mujeres ser las primeras testigos de la resurrección del Maestro, las portadoras de la buena noticia. Cristo vive, ha resucitado el Señor. La resurrección. Y a partir de ahí cambió la historia. Conversaba con un hermano ayer que me preguntaba, hacía algunas preguntas acerca de la cruz y de cómo debía ser la cruz cristiana y todas las cosas. Y yo le decía, en fin de cuentas, la cruz, si no fuera por la resurrección de Cristo, no tuviera sentido la cruz. Porque si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, van a seguir nuestra fe. Yo te voy a decir, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cristianismo, porque Jesús hubiera sido simple y sencillamente uno más de los miles que crucificaron los romanos. Sin embargo, Jesús resucitó. Eso es lo que le da sentido a tu fe. Y eso es lo que nos hace a nosotros, en medio de toda esta crisis del coronavirus que estamos viviendo, nosotros poder saber que la resurrección está garantizada. Aleluya. Y que yo te puedo asegurar a ti en el nombre del Señor, de que de toda esta crisis que está pasando el mundo, la iglesia se va a restaurar y la iglesia se va a levantar resucitada en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que en medio de todas las cosas que están pasando, que puedas estar pasando tú, quizás amenazas, quizás enfermedades, quizás noticias, o quizás pérdida de trabajo, pérdida de salario, o pérdida de no sé cuántas cosas, Dios te está diciendo, agárrate de mi mano, porque yo te resucito y te restauro. Y dice la palabra de Dios que tu postrer estado será mayor que el primero. Sí, Señor. Pero para que eso suceda, tenemos que dejar que Jesús entre como el domingo, que Jesús purifique como el lunes, que Jesús cambie nuestros conceptos como el martes, que Jesús guarde silencio como el miércoles, que Jesús se siente a nuestra mesa y nos traiga el pan del cielo, que Jesús haga morir en cosas en nosotros como el viernes, que Jesús nos enseñe a esperar como el sábado, para entonces ver cómo junto con Él resucitaremos como el domingo.
Si esas cosas son así en tu vida, esta semana no va a ser una semana diferente. No solamente porque vamos a tener que estar en la casa como el mundo entero está, sino porque Jesús verdaderamente estará llegando más adentro en tu casa, más adentro en tu familia, más adentro en tu vida. ¿Qué es lo que en fin de cuentas Dios quiere? Allí donde tú estás, yo no sé si estás acostado, si estás parado, Alrededor de la mesa, o si estás quizás alrededor de la mesa adorando, pero yo te voy a invitar que allí donde tú estás, que tú puedas decir: yo hoy quiero, Señor Jesús, dejarte entrar y quiero que hagas en mi vida lo mismo que hiciste cada día de esa Semana Santa. Yo quiero dejarte entrar y quiero, Señor, votar por ti. Quiero darte un voto de confianza. No votes por Jesús como vas a votar en las elecciones de noviembre, o como quizás votaste en las primarias de los partidos ahora recientemente. No, eso es un voto de conveniencia. Vota por Jesús porque le des un voto de confianza y que le digas: Señor, entra en mi vida, entra en mi casa y haz en mi vida y en mi casa, en mi familia, lo mismo que hiciste cada día de la Semana Santa. Yo quiero ver cómo lo haces en mi vida. Yo quiero ver cómo lo haces en mi casa. Y allí quizás estás alrededor de la mesa, quizás estás sentado, yo no sé dónde puedas estar, si estás manejando o si estás en otra vida, búscate de alguna manera, levanta la mano, levanta un dedo, haz lo que puedas hacer. Si estás sentado, quizás ponte de pie y que tú puedas hoy decir: yo me pongo de pie porque yo quiero que todo mi cuerpo se entere de esta decisión que estoy tomando hoy. Yo quiero que todo mi cuerpo hoy se entere de que yo estoy dejando entrar a Jesús en mi Jerusalén. Yo estoy dejando entrar a Jesús en mi vida. Yo estoy dejando entrar a Jesús en mi casa para que haga lo mismo que hizo en aquella Semana Santa. Lo haga en mi vida de lunes a domingo, de domingo a domingo. Que no quede un día de la semana, que no quede una cosa a Jesús por hacer. Y que tú te pongas en pie y que le digas: yo quiero que cada célula de mi cuerpo se entere que esta es mi decisión, que este es mi compromiso, que esta es en lo que yo afirmo mi carácter. Aleluya, adoramos al Señor. Con tu valor, seamos el temor.
ofrendar como familia. Allí la pastora había enseñado de cómo podemos nosotros dedicar una vasija, dedicar un recipiente a que sea el centro del lugar donde nosotros vamos a depositar nuestra ofrenda. Amén. Queremos decirle que igualmente puede depositar sus diezmos, su ofrenda, y si se anima a poner una ofrenda especial por Semana Santa, puede hacerlo este domingo o el domingo de resurrección. Generalmente en esta temporada, ya sea un domingo o el otro, pues en la iglesia repartimos sobres para ofrenda especial, pero como no estamos en la iglesia, usted puede ser tan creativo como ponerlo en un sobre normal de diezmo y allí mismo depositarlo y consagrarlo como ofrenda especial de Semana Santa. Puede ofrendar de las maneras regulares. Si usted tiene alguna duda de cómo hacerlo en línea o de cómo puede hacerlo de una manera física por medio de su sobre, déjenos un comentario ahí. Díganme, por favor, comuníquense conmigo, póngala de alguna manera. Nosotros estaremos, la pastora y yo estaremos entrando en comunicación con usted y la encaminaremos para los pasos que usted quiera ofrendar. Si puede ofrendar físicamente por medio de cheque o cash y traerlo, lo puede poner en un sobre e enviarlo a las direcciones de nuestras iglesias, ya sea la iglesia de Sun City Center, 1210 del Web Boulevard West, Sun City Center, Florida 33573, o a la dirección de aquí de Brandon 213 North Nights Avenue, Brandon 33510. Lo puede enviar a nuestra iglesia o puede pasar por las iglesias en horario de oficina y puede ponerlo en el buzón que está afuera. Hoy mismo si quieren pueden pasar. Pueden pasar allí en el buzón que está afuera, lo pueden estar poniendo allá en Sun City, está afuera en Brandon. Deben pasar entre 9 y 3 de la tarde. El buzón está en el lobby de la recepción de la oficina, allí en el edificio de oficina del antiguo Boys and Girls Club. Eso es para dejarlo en sobre. Si usted quiere hacerlo en línea y tiene duda de cómo hacerlo, ya sea mediante un mensaje de texto o en las páginas web de nuestras iglesias, le decíamos, cualquier duda que tenga con alguno de los tres métodos, físicamente en sobres o en cash, o por medio de mensaje de texto o por medio de ofrendar en línea, usted nos puede comunicar, déjenos un comentario, estaremos entrando en comunicación con usted para darle orientaciones cómo hacerlo. ¿Consagramos la ofrenda? Para consagrar la ofrenda queremos orar por aquellos que, gracias a Dios, todavía pueden mantener sus trabajos. Algunos no han podido mantener los trabajos. También estamos haciendo arreglos para esta semana poderles proveer alimentos en la iglesia. Por favor, comuníquese y también compartir algunos links de ayudas que el gobierno y algunas instituciones del gobierno están ofreciendo para los diferentes pagos que podemos hacer. Pero por favor, comuníquese. Nosotros como pastores hemos estado tratando de llamar a casi todo el mundo. También los líderes de zona han estado llamando a los hermanos. Así que oremos. Yo sé que Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas, y aún aquellos que no tienen trabajo, el Señor se puede glorificar. Ponga su ofrenda con fe, que Dios va a hacer el milagro. Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. También dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El Líbano es un lugar desierto. Allí en el desierto tú puedes florecer y hallar gracia delante de tu jefe, de tu patrón, y Dios organizar e inclinar el corazón del rey. Así que ofrendemos en esta mañana adorando, cantamos feliz, digno, cantamos y pongamos nuestras ofrendas y adoremos a Dios. Y mientras usted ofrenda, dele gracias a Dios por todo lo que le ha dado y por lo que le dará en lo adelante. Yeah.
con gratitud porque tú eres digno. Señor, porque tú honraste a aquella viuda, Señor, que dio lo único que tenía. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que tú nos has dado salud, nos has dado alimento, Señor, nos has dado trabajo? ¿Cuánto más no venir y darte gloria, honra, Señor, y consagrar, Señor, una pequeña parte de lo tanto, Señor, que tú nos has dado? Quiero presentar estas ofrendas, Señor, las ofrendas de mi casa y las de cada una de las casas de mi hermano, Padre, y decirte, recíbela, Señor, con gozo, con gratitud en el trono de tu gracia. Señor, al levantar estas ofrendas quiero pedirte, Señor, que tú sigas sustentando a tu pueblo. Sí, Señor Jesús. Dice que tú eres Dios, Señor, de la huérfana, del viudo. Oh Padre celestial, tú, Señor, sustenta, Señor, a todos aquellos que tienen necesidad. Tú suples a aquellos que tienen necesidad de trabajo. Padre celestial, aquellos que, oh Padre amado, están pidiendo continuar en su trabajo. Cuida su vida, Señor. Guarda su salida y su entrada. Y permite que el pan, Señor, el pan de cada día, Dios, nunca falte en nuestros hogares. Que conforme, Señor, a tu misericordia, tú bendigas nuestras vidas y nos des sustento en todas las cosas. Recibe esta ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Tú eres grande, poderoso, Dios de gloria, llenas este lugar. Tú eres grande, poderoso, Dios de gloria, llena este lugar. Tú eres grande y poderoso, Dios de gloria, llena este lugar. Dios de gloria, llena este lugar. Oh sí, Dios de gloria, llena este lugar. Señor, y no solamente te estamos diciendo que entres, te estamos diciendo que llenes, Señor. Señor. No solamente estamos diciéndote que entres, sino que lo llenes todo. Aquella Jerusalén, Señor, te dijo entra, pero no te dejó llenar el lugar, Señor. Y quiso sacarte de tu lugar. Nosotros hoy te decimos, entra y llénalo todo en nuestras vidas. Entra y llénalo todo en nuestras casas. No queremos hacer como aquellos que el domingo te daban un voto de conveniencia. Te queremos dar hoy un voto de confianza, no de conveniencia. Entra, Señor, no solamente porque nos convienes. Entra porque en ti confiamos. Confiamos en ti nuestro cuidado. Confiamos en ti nuestra familia. Confiamos en ti nuestra salud. Confiamos en ti, Señor, en esta hora como sacerdotes tuyos. En el nombre de Jesucristo, confiamos a tu cuidado, a tu pueblo. Vaya a la presencia del Señor con todo el pueblo de Dios. Y donde quiera que estés, pueblo, donde quiera que esté tu casa, sea la presencia del Señor contigo, sanándote. Sea la presencia del Señor contigo, liberándote, purificándote, bendiciéndote, levantándote, restaurándote. Donde quiera que vayas, sea la presencia de Dios resucitándote. Y eso lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo